Bueno, ahora sí, buenas tardes, bienvenidos otra vez, bienvenidos nuevamente. La alegría de otra vez de recibir a Virginia en la continuidad de esta lectura del libro de Job, que antes hablaban que fue bastante linda la charla, comentaban otros y que nunca se imaginaron que este contrapunto entre Job y los amigos y que Job realmente es alguien que se revela contra lo que dicen los otros y bueno, así que Sí, parece ser que muchos nos Su despertamos con altavoz esta. no funciona. un nuevo Job. Un nuevo Job, exactamente. Sí. Así que bueno. Bueno, muy bien. Entonces, adelante entonces, Bueno, Virginia. buenas tardes. La última vez habíamos visto el tema del primer ciclo de discursos o de diálogos entre Job y sus amigos. Hoy vamos a ver el segundo y el tercero. Como decíamos la vez pasada, dijimos ya varias veces, son muy reiterativos los argumentos de los amigos. Así que vamos a tratar de extraer lo que pueda ser más nuevo o lo que pueda ser más importante en esta segunda vuelta y tercera vuelta de discursos. Para eso yo de la estructura, del esquema de estructura que había hecho la vez pasada, agregué al mismo esquema una segunda página con la estructura del segundo y tercer ciclo de discursos un poco más detallada. Entonces, si la podés poner, José Luis. Ah, Probar altavoz y bien, micrófono. Mejor que se estima. vemos un poquito. Bien. Un momento, perdón, ¿eh? Ahí estaríamos entonces, Virginia, ¿no? Sí, pasá a la otra página. Esta, ahí, bien. En la estructura que hemos visto, en primer lugar, tendríamos, a ver si vas a sacar algo. No, no, ya está. Ahí está. O sea, donde dice primera sección poética, arriba de eso lo que había era la primera parte de la leyenda. Después venía toda la sección poética y al final va a venir la última parte de la leyenda. Acá lo que está estructurado es justamente toda la sección poética, es decir, los capítulos que son propiamente lo que el autor quiere decir respecto del tema, del tema que está tratando, ¿no? Entonces, perdón. Vamos entonces a tomar ven como dice ahí, la primera sección poética que abarcaba de los capítulos 3 al 27. Después vimos el primer ciclo de discursos, que no lo detallé porque es lo que vimos la vez pasada, y vamos a empezar con el segundo ciclo de discursos, que son los capítulos 15 al 21. En el capítulo 15 habla Elifaz, uno de los amigos, en el capítulo 18 habla Bildad, y en el capítulo 20 habla Sofar. Y a cada uno de esos tres discursos de los amigos responde Job. Capítulos 16 y 17, 19 y 21. Bueno, ese es un poquito el esquema de este segundo ciclo de discursos. En general, en este segundo ciclo, los amigos de Job parten de la convicción, que ya lo dijeron igual varias veces, de que Job es un pecador y que por esa razón está en una situación tan miserable. Por eso, este segundo ciclo de discursos va a tener muchas acusaciones a Job, señalándole las cosas que hizo mal, las cosas por lo cual ellos los consideran un pecador,
prácticamente no va a haber palabras de consuelo para con Job, solamente acusaciones, ¿no? Y lo que van a hacer también es insistir mucho en el destino espantoso que tienen los malos, como una manera de insinuar que a él le va a pasar lo mismo, o que a él por eso le está pasando lo mismo. Bueno, el primero que habla, igual que en el primer discurso, es Elifaz, en el capítulo 15. Elifaz, lo que va a hacer en el primer ciclo de discursos, Job había acusado a Dios de injusto, que Dios era injusto porque él era una persona recta y sin embargo le iba mal. Entonces acusaba a Dios de ser un Dios injusto. Entonces a eso es lo que va a responder Elifaz en este primer discurso. ¿Y cómo va a reaccionar? Va a reaccionar acusándolo a Job de ser una persona arrogante y poco piadosa. Entonces, vamos a buscar en el capítulo 15, la primera parte de este capítulo 15 abarcaría los versículos del 2 al 16. Ahí lo que ellos vamos a leer igualmente del 7 al 13, ¿no? Lo que van a acusar a Job es de ser arrogante y decirle, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué hablas así? ¿Hay cosas que vos sabés y que nosotros no sabemos? ¿Por qué vos creés o decís saber tantas cosas? Bueno, eso se cuenta así como más concentrado entre los versículos 7 al 13. Vamos a leer esos. Dice, le pregunta Elifaz, ¿eres el primogénito de los hombres, engendrado antes que los collados? ¿Has asistido al consejo divino y has asimilado la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes que no tengamos claro? Hay entre nosotros canosos y ancianos, más repletos de días que tu padre. ¿Te parece poco el consuelo de Dios, las suaves palabras que escuchas? ¿Cómo te domina la pasión? Y miras con ojos desorbitados cuando arremetes airado contra Dios, soltando palabra tras palabra. Es decir, un poco la pregunta es, ¿acaso estuviste cuando Dios creó el mundo y por eso tenés tanta sabiduría que hace que vos hables de esta manera tan impropia para ellos, obviamente, ¿no? Bueno, y después de los versículos 17 hasta el 35, o sea, hasta que termina el capítulo, acá es como que ellos ya directamente ya no van a hablar en términos generales sobre lo que le pasa a los malos, sino que intenta hacer una interpelación directa a él, directa a Job, ¿no? Más que una interpelación, una advertencia. Ojo que te va a pasar esto. Entonces es una larga descripción que abunda en detalles de cómo le va a los malos, ¿no? Vamos a leer algunos versículos. En el versículo 17 dice, voy a hablarte, escúchame, te contaré lo que he visto. En el 20, la vida del malvado discurre entre tormentos, son contados los años guardados al opresor. Escuchan sus oídos voces de terror, lo asaltan bandidos en plena prosperidad. Que no confíe en volver de las tinieblas, pues está destinado a la espada. Asignado como pasto a los buitres, él conoce su ruina inminente. La hora de las tinieblas lo espanta, angustia y ansiedad lo invaden, como rey que se lanza al ataque, por alzar su mano contra Dios y atreverse a retar a Shaddai. Es decir, ellos le adjudican a Job todo lo que les pasa porque Job se ha atrevido, igual que lo hacen los malos, a levantar su mano contra Dios y retar a Shaddai. ¿Retar en qué sentido? En el sentido de, ¿se acuerdan que Job lo quería llamar a juicio a Dios, ¿no? Quería tener un juicio, enfrentarse con él cara a cara para manifestar su inocencia y que Dios lo deje liberado. Eso es lo que él pretende. En los versículos... muy bien. Ahí la primera parte de este discurso de Elifaz.
Frente a esto, ¿cómo responde Job? Job responde en los dos capítulos que siguen, 16 y 17. Primero, lo que va a hacer en el capítulo 16, en los versículos 2 al 5, va a acusar a los amigos de que ellos son insensibles frente a la situación por la que él está pasando. Eso es del 2 al 5. Después, del 6 al 17, Job, tampoco lo vamos a leer porque ya lo describió 20 veces, Job vuelve a describir todos los sufrimientos que tiene. Solamente vamos a leer el versículo 12, que dice: vivía yo tranquilo y me zarandeó, me agarró por la nuca y me despedazó, en su blanco me convirtió. Es decir, Job se queja acá concretamente porque Dios lo trata, no solamente lo trata mal, sino que lo trata como si fuera su enemigo. Bueno. Después, en los versículos que siguen, del 18 al 22, antes de que empiece el capítulo 17, ahí él va a apelar, o sea, porque hemos visto ya, y esto se va a profundizar en lo que queda del libro, que en Job hay como una especie, no es la palabra correcta, disociación, pero Job tiene como, él encuentra que por cómo era él y la relación que él siempre había tenido con Dios y lo que le está pasando ahora, él tiene como dos imágenes de dos dioses distintos y contrapuestos. Entonces hay momentos que él se dirige a uno y hay momentos que se dirige a otro. Y además, si él quiere, ¿quién lo va a ayudar a él? Si por encima de Dios no hay nadie. Entonces es como que él muchas veces va a apelar a una de las imágenes que él tiene de Dios para que lo ayude contra la otra imagen negativa que se está haciendo en este momento que está sufriendo, ¿no? Entonces eso ya aparece un poquito acá, porque a partir del versículo 18 dice: no cubras tierra mi sangre, que nada pare mis gritos, pues tengo en el cielo mi testigo, mi defensor habita en lo alto, que interpreta ante Dios mis pensamientos, ante quien vierto mis lágrimas, que él juzgue entre el hombre y Dios, como suele ocurrir entre mortales, pues me esperan años contados y emprenderé un camino sin retorno. ¿Quién puede ser ese testigo o ese defensor o el que le interprete ante Dios sus pensamientos, sino el mismo Dios? No puede haber otro personaje u otro Dios. Entonces acá es una de las primeras veces en las que aparece tan claramente estas dos imágenes que él está teniendo en su vida en este momento de Dios, y él le pide a la imagen del Dios en el cual creyó y con el cual caminó y confió siempre, que actúe como de intermediario, como acá usa las palabras testigo y defensor. Más adelante va a usar directamente la palabra que conocemos como Goel. El que lo defienda le va a pedir que sea el Goel, pero bueno, es el único Dios. Hay una lucha entre dos imágenes de Dios que Job tiene en este momento. Entonces le está pidiendo a la imagen que él tiene del Dios justo y con la que caminó toda su vida prácticamente, para que sea su defensor frente a lo que él ahora está experimentando respecto de un Dios que lo trata como si fuera un enemigo. Bueno, en el capítulo 17, de los versículos 1 al 10, otra vez se va a quejar de sus amigos, que bueno, que no lo escuchan, que lo maltratan, etcétera, etcétera. No lo vamos a leer porque también ya lo leímos varias veces. Y lo que le agrega este capítulo 17 es que ya acá Job empieza como a hundirse en una cierta desesperanza. En el versículo 11, por ejemplo, dice: han pasado mis días con mis planes, han fallado los afanes de mi corazón. Quieren hacerme ver que la noche es de día, que está cerca la luz cuando solo hay tinieblas. Solo espero habitar en el Sheol, hacerme la cama en las tinieblas. Llamo al sepulcro, Padre mío, a los gusanos, madre y hermanos.
¿Dónde está ahora mi esperanza? ¿Quién ha visto mi dicha? Bajarán conmigo al Sheol, nos hundiremos juntos en el polvo. Bueno, ya él acá llegó, digamos, a una situación en la que uno diría tiró la toalla, ¿no? Está prácticamente, las imágenes son bastante conmovedoras, ¿no? Esto de que llamo Padre mío al sepulcro y madre y hermanos a los gusanos, es una imagen bastante fuerte, ¿no? Que muestra la situación que está viviendo, refleja realmente la desesperanza que está viviendo. Ya es como que ya siente que todo terminó, que todo está perdido, ¿no? Bueno, después vamos ahí en el esquema al capítulo 18, que es el segundo amigo, que es Bildad, que es el que va a intervenir, el que va a intervenir ahora. Y Bildad, no lo vamos a leer porque es más o menos lo mismo, en lo que va a centrar, ¿cuál es? Perdón, que acá hay una pregunta, ¿cuál es lo que entendía por Sheol? ¿Quedaba alguna vida allí? No. En el Sheol no hay vida, se terminó la vida, no hay un después. Por eso era tan terrible esta idea del Sheol, y por eso lo que decíamos la vez pasada, que los premios y los castigos se recibían en vida, ¿no? Esa era la teoría de la retribución, justamente, que es la que está acá en disputa. Si vos recibiste bienes, 3 son los premios o las bendiciones de Dios fundamentales: muchos hijos, muchos bienes y muchos años. Si vos tenés esas 3 cosas, que son los premios, es que sos una persona justa. Si vos no las tenés, es que sos una persona maldita. Ahora, todos bajan al Sheol, y en el Sheol no hay más relación con Dios, no hay más relación con nadie, es como que se acabó todo y no hay nada después del Sheol. Por eso es tan importante para Job bajar justificado al Sheol, porque sabe que después, en el libro de Job, no hay todavía claramente una posibilidad de una otra vida. A lo mejor premios, pero no otra vida, todavía no aparece eso en este libro. Entonces Job necesita hablar con Dios y necesita que Dios lo declara inocente, porque él no quiere bajar al Sheol como una persona injusta, como una persona maldita, porque sabe que después de eso no hay ninguna oportunidad más. Entonces quiere bajar al Sheol justificado. Bueno. Sí, la separación de cuerpo y alma es griega, exactamente. Acá hay otra pregunta. La concepción bíblica la antropología bíblica es unitaria, es decir, el hombre es una unidad. Muere todo el hombre y resucita todo el hombre, después cuando hablen de la resurrección, ¿no? Todo el hombre Igualmente vuelve hay al todo un polvo. concepto que en el Nuevo Testamento los saduceos van a seguir conservando, este pensamiento, que es vamos a decir, la agarrada que tienen con Jesús, ¿no? Bueno, el Exactamente. famoso pasaje de Sí. la viuda, ¿no? Inclusive Sí. de María. Cosa que los fariseos no era Sí que aceptan creían, la pero resurrección. eran como 2 sectas con un pensamiento diferente con respecto a la muerte. Exactamente. La creencia en la resurrección en el Nuevo Testamento la van a asumir los fariseos y no así los saduceos, ¿no? Bueno, el judaísmo de hoy también cree en la resurrección. En forma distinta que nosotros, pero bueno, se mantiene, digamos, esa. Pero en el libro de Job todavía no hay una esperanza en otra vida. Entonces es muy importante, aunque se termine todo en el Sheol, es muy importante bajar justificado al Sheol, ¿no? Bueno, Bildad, igual que lo hizo en el primer discurso, en la primera rueda de discurso, se va a centrar en que Dios es justo, que Dios siempre actúa justamente y que, ojo, porque los malos tienen castigos terribles, en los mismos temas de siempre. Eso es Bildad. En el capítulo 19 va a reaccionar Job al discurso de Bildad. Y Job, por supuesto, lo que va a hacer es otra vez una exposición de sus sufrimientos, pero lo que va a agregar en este discurso es un sentimiento de absoluta soledad, que todavía no lo había expresado así tan claramente en los discursos anteriores, porque sus amigos no solamente le están dando la espalda, no solamente son insensibles frente a lo que él le pasa, sino que además se han convertido en sus acusadores. Es decir, lo insultan,
y lo tratan como si fuera un malhechor. O sea, los amigos ya decretaron que Job es una persona injusta y que hay que contarlo entre los malvados. Entonces todo esto le genera a Job un sentimiento de absoluta soledad, porque esto tiene su correlato también con familiares, amigos, vecinos, etc. Vamos a leer en el capítulo 19, de los versículos 13 al 22. Dice: mis hermanos se alejan de mí, mis amigos me tienen por extraño, me abandonan vecinos y parientes, se olvidan de mí mis invitados, mis siervas me tienen por intruso, me he vuelto un extraño a sus ojos. Llamo a mi esclavo y no responde, aunque yo en persona le suplique. Mi aliento repugna a mi esposa, doy asco a mis propios hermanos. También los críos me muestran desprecio, apenas me levanto se burlan de mí. Todos mis íntimos me aborrecen, mis amigos se vuelven contra mí, mis huesos se pegan a la carne y a la piel, y he escapado con la piel entre los dientes. Piedad, piedad, amigos, que la mano de Dios me ha herido. ¿Por qué me perseguís como Dios y no os hartáis de mi carne? Bueno, todos los familiares y conocidos, pero están especificados sobre todo los amigos, que él siente que son los que en realidad hubieran tenido alguna posibilidad más de ayudarlo y realmente no lo ayudaron, sino que le hicieron la vida más miserable todavía, ¿no? Bueno. Bueno, ahí, en lo que sigue, hay 3 versículos, que son el 25, el 26 y el 27 del capítulo 19, que son hay un consenso que son como los versículos más controvertidos de todo el libro de Job, ¿no? Sí, Silvia Beltri, tal cual, es la misma experiencia. Ella pone que me resuena como el profeta Jeremías. Sí, es la misma experiencia que ha tenido el profeta Jeremías. En mi Biblia tenía marcado esos 3 versículos, anda a saber por qué en algún otro estudio. Claro. O en algún estudio bíblico, anda a saber, Sí. pero ahora veo que los tengo marcados. Que los tenés marcados. Sí, porque, a ver, lo vamos a leer primero. Dice: yo sé que vive mi defensor, que se alzará el último sobre el polvo, que después que me dejen sin piel, ya sin carne, veré a Dios. Sí, seré yo quien lo veré, mis ojos lo verán, que no un extraño. Porque muchos han visto acá una posibilidad de una resurrección futura, pero no es así, porque todo el resto del libro de Job en ningún momento apunta, como decíamos antes, a otra vida. Estos versículos son controvertidos, los más del libro, aparentemente, los más controvertidos del libro, primero porque es difícil, la traducción que tenemos en nuestras Biblias es una traducción aproximada, porque el mismo texto hebreo no es fácil de traducir, ¿no? Tiene como problemas de crítica textual y de varias cosas que lo hacen difícil de traducir. Yo no voy a decir más nada ahora, simplemente porque en general se duda no hay consenso sobre cuál es el sentido y la traducción. Uno podría decir que, bueno, que aparentemente, según esto, Job piensa que a pesar de que sus amigos lo han abandonado, tiene confianza que al final Dios igualmente estará a su lado y lo va a reivindicar. Pero bueno, no se pueden dar muchas precisiones. Yo ahora después, más adelante, voy a volver sobre estos 3 versículos en una parte que se conecta con esta. Bueno, y acá cuando dice mi defensor, es lo que yo decía, mi Goel, ¿no? La palabra Goel, que se uniría a la de un testigo o alguien que lo ayude y que medie entre Dios y él, ¿no? Pero bueno, evidentemente el defensor tiene que ser Dios mismo, porque ¿quién va a ser el mediador? No hay otro para que actúe de mediador. Bueno. Después, si volvemos a la estructura, en el capítulo 20 va a hablar, es el discurso de Zofar. Y con este discurso de Zofar y la respuesta de Job termina el segundo ciclo de discursos. Zofar, igual que Bildad,
en el discurso anterior lo que va a volver a hacer es, por eso no vamos a leer nada, otra vez va a mostrar cuál es la suerte de los malvados, todas las desgracias que les ocurren y demás. Siempre la abundancia en estos detalles de la vida de los malvados, que es lo que Job cuestiona, porque Job ve que los malvados no les va tan mal como dicen sus amigos, es siempre como el punto en el cual los amigos están sugiriéndole que, bueno, mira, esto es lo que te está pasando a vos, ¿no? Con el objetivo de que se convierta, pida perdón, se arrepienta, etc. Bueno, y vamos entonces al último del segundo ciclo, que es el de Job, que lo que Job va a abordar ahí es un poco lo que yo decía recién, ¿no es cierto? Que Job dice, no, mirá, los malvados pasan su vida bastante bien. Vamos a leer los versículos 7 al 13 del capítulo 21. Dice Job, ¿por qué siguen vivos los malvados que envejecen y aumenta su poder? Viven seguros con sus hijos, ven cómo crecen sus retoños. Un hogar en paz, sin miedo, sin probar el castigo de Dios. Su toro fecunda sin fallar, su vaca pare sin abortar. Dejan sueltos a sus críos como ovejas, dejan brincar a sus hijos, cantan con cítaras y panderos, se divierten al son de la flauta, pasan su vida dichosos y bajan en paz al Sheol. Job dice, yo veo todo lo contrario de lo que ustedes me están diciendo. Yo veo a los malos con esta vida, que están llevando esta vida. Y además, dice Job, no solamente el hecho de que sean malvados, sino ahí en los versículos 14 y 15, para Job es peor todavía, porque esto es de gente que despreciaba a Dios. No es gente que es mala nada más, es gente que además despreciaba a Dios, ¿no? Él dice en el versículo 14, y pensar que decían a Dios, fuera de aquí, no nos interesa conocer tus caminos. ¿Quién es Shaddai para servirle? ¿Qué podemos ganar con invocarle? O sea, no solamente son malos, sino que además niegan a Dios, ¿no? Entonces que para Job es todavía peor. Entonces, y sin embargo, él ve que les va muy bien. Y me hace gracia porque el capítulo 21 termina diciendo, en el versículo 32, hablando del malo o de los malos, dice, es conducido al cementerio, velan junto a su mausoleo, no le pesan los terrones del valle, tras él desfila todo el mundo. O sea, que además tienen buenos entierros, ¿no? Es decir, tienen entierros con honores, todos van a sus entierros, desfilan, tras él desfila todo el mundo, ¿no? Todos van al cementerio a rendirle los honores finales. Entonces, en el 34 le pregunta directamente a los amigos, ¿por qué me consoláis con tonterías, con argumentos llenos de engaño? Bueno, la experiencia Job le dice otra cosa. Cada uno, como verán, insiste en su punto de vista. El punto es que después al final Dios le va a dar la razón a Job y no a los amigos. Bueno, vamos a pasar ahora al tercer ciclo de discursos, que ya es el último. Después hay otro de Elijú, que es otro que aparece, que está intercalado, pero bueno, que como que es de otro momento, pero está más abajo. Pero en cuanto a los tres amigos, este es el último ciclo de discursos. Empieza como siempre Elifaz, sigue Bildad en el capítulo 25, y después yo puse discurso atribuido a Sofar, porque ustedes vieron que cada vez que uno de ellos, de los amigos, hablan, dice, por ejemplo, Elifaz de Temán respondió así. ¿Qué otro? Sofar de Namat respondió así. O sea, se introduce el discurso de cada uno de los amigos siempre mencionando quién es el que va a hablar. Ahí, por la temática y porque falta la parte de Sofar, se lo podemos atribuir a Sofar. ¿Pero por qué decimos atribuido? Porque falta esa introducción. Sofar tomó la palabra y dijo, como es el esquema que viene siguiendo en todos los discursos, ¿no? Por eso ponemos discurso atribuido a Sofar. Por la temática. Entonces, ¿es atribuido a Sofar esto? Porque yo, la versión que tengo yo dice, resumió Job su discurso y dijo.
Eso en el capítulo, Job, en el capítulo, espérate. 27. Espera. 27, sí. Lo que pasa es que, mira, Sofar tiene Sí. de los versículos del 27, del 13 al 23. Claro, sí. La primera parte es de Job. Claro. Y está como interrumpido, ¿no? Ah, O sea, espera, vamos a ver primero, Bilda, vimos Elifaz. ¿Vimos Elifaz? Sí. Sofar, no, perdón, Elifaz, no, no empezamos todavía el tercer ciclo. Vamos a empezar el tercer ciclo porque tiene muchos problemas de... Están muy mezclados los discursos y hay cosas que se interrumpe el discurso y continúa en otra parte, entonces vamos a verlo como está ahí en la estructura, así no nos perdemos. Entonces, en el tercer ciclo, en el 22, empieza Elifaz, que empieza como empiezan habitualmente los discursos. 22.1, Elifaz de Temán respondió así. Esperen que lo encuentro acá. Bueno, Elifaz, ¿qué va a hacer? Va a cuestionar, como siempre, la supuesta inocencia de Job, pero le va a señalar algunos pecados específicamente. Antes siempre, o sea, le decía que era un pecador, etcétera, etcétera, pero ahora Elifaz va a entrar a detallar algunos pecados que él ve que Job comete. Son todos pecados de carácter social. Entonces, vamos a leer. Eso sería los versículos en el capítulo 22, de los versículos 4 al 11. Ahí Elifaz va a acusar a Job de pecados sociales que Job comete. Entonces, por ejemplo, versículo 6. Exigías sin razón prendas a tus hermanos, despojabas de su ropa al desnudo, no dabas de beber al sediento, privabas de pan al hambriento. Versículo 9. Despedías a las viudas de vacío, destrozabas los brazos de los huérfanos. Por eso te cercan redes, te asalta de súbito el terror. La luz se oscurece y no ves, te engullen aguas caudalosas. Bueno, acá es la primera vez que detallan pecados en particular, que evidentemente es todo lo que Job, es la bandera que Job tiene para decir que él es un hombre recto, es todo lo contrario de lo que lo están acusando, todo esto él siempre lo hizo. Bueno, en los versículos que siguen, del 12 al 20, ahí va a quedar de manifiesto cómo Dios ve igual todo. Elifaz va a decir que, bueno, igualmente Dios ve todo lo que hacemos, y va a castigar a los injustos, a Job también lo va a castigar. Y después, en los últimos, de los versículos del 20 al 30, va a exhortar a Job a la conversión, asegurándole una cosa, lo que dice el versículo final, el 30. Pone a salvo al hombre inocente, lo salva por la pureza de sus manos. En el 29 decía, él humilla la empresa arrogante, pero salva al que baja los ojos. Es decir, es una invitación a que Job baje los ojos, se humille, y entonces su suerte cambiará porque Dios con el hombre inocente tiene otra actitud. Bueno. Ahora Job va a responder en los capítulos 23 y 24. En el capítulo 23, Job va a oscilar entre el deseo de encontrarse con Dios para poder mostrarle su inocencia y entonces que lo liberes y que en el juicio salir libre, y a la vez piensa que
Dios no va a cambiar de idea y lo va a condenar. O sea, alterna entre esos dos sentimientos, o entre esas dos ideas que se le pusieron a él, ¿no? Quiere encontrarse con Dios, Dios lo va a declarar justo, pero por momentos piensa que no, que Dios en realidad no va a cambiar de idea, va a pensar que él no es justo y lo va a condenar. Vamos a leer los versículos. Vamos a leer el versículo, voy a leer el 2, el 3 y el 4 del capítulo 23. Hoy también me quejo y me rebelo. Mi mano reprime mis gemidos. Si supiera cómo encontrarlo, cómo llegar a su morada, expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. Versículo 7. Vería en su adversario, o sea en él, en Job, a un hombre recto, y yo me libraría para siempre de mi juez. Mas voy a oriente y no está, a occidente y no lo encuentro. Lo busco al norte y no aparece, en el sur se esconde y no lo veo. Pero él conoce mi conducta, si me prueba, saldré como el oro. Y en los versículos 13 al 17, ahí es donde aparece más claramente el temor a que Dios, a pesar de que Él le exponga su causa y le exponga que es recto, que Dios no cambie de idea y siga pensando que que Job no es inocente y por lo tanto lo condene, ¿no? Entonces en los versículos 13 al 17. Si algo decide Dios, ¿quién le hará cambiar? Si algo se propone, lo lleva adelante. Seguro que ejecuta mi sentencia, como hace con todos sus planes. Por eso me horroriza su presencia. Lo pienso y me causa espanto. Dios me descorazona, Shaddai me aterra, pues no desaparecí entre tinieblas y ha cubierto mi rostro de oscuridad. Este permanente vaivén entre el deseo de ser perdonado y casi la seguridad de que Dios no va a cambiar de idea y lo va a condenar. Pero lo interesante es que él sigue buscando y sigue insistiendo. Bueno, en el capítulo 24, Job va a exponer la conducta prepotente que tienen muchos malvados, ¿no? Por ejemplo, los primeros 4 versículos, hasta 4a, 24, 1 del 4a, dice, ¿por qué Shaddai no reserva tiempos y sus fieles no conocen sus días? Los malvados desplazan linderos, roban rebaños y pastores, se llevan el burro del huérfano, toman en prenda el buey de la viuda, apartan del camino a los pobres. Después va a describir desde el 4b lo que tienen que padecer los pobres, ¿no? Lo que tienen que sufrir, por ejemplo en el 10, andan desnudos sin ropa, hambrientos, cargan gavillas, exprimen aceite en la prensa, sedientos pisan en el lagar, duermen desnudos, sin ropa, sin cobertor, pasan frío, el chubasco del monte los empapa, sin abrigo se arriman a las rocas. Y en el versículo 12 dice, gimen los moribundos en la ciudad, los heridos piden socorro, pero Dios no escucha su oración. Es decir, Job cree o piensa que Dios es totalmente libre y soberano en su actuar, y nadie, ni siquiera los justos, lo pueden mover a compasión. Es decir, todos estos ejemplos que él da de lo que les pasa a la gente hambrienta, sin ropa, desnuda, con frío, etc., dice que ellos gimen a Dios, pero Dios no hace absolutamente nada. Bueno. En el capítulo, todo esto es lo que Job ve que sucede en lo cotidiano, ¿no? Después él va a tener que hacer como una transformación muy grande de su imagen de Dios para poder seguir adelante, porque si no, no hubiera podido seguir adelante. En el capítulo 25 es el segundo amigo
Bildad, que habla en el 25, cuando dice, Bildad de Súa respondió así. También es de Bildad un pedazo del capítulo 26, que es lo que tienen puesto ahí. Capítulo 26, 26, ay no, me equivoqué, perdón, me parece que lo escribí mal. 26 del 1 al 4. No, 26 del 1 al 4 es Job, perdón, ahí está mal escrito. La parte que corresponde a Bildad es desde el capítulo 26, del versículo 5 al 14. Bien, ay qué bien, José Luis. Capítulo 26, entonces, Bildad es el 25 más el capítulo 26 del 5 al 14. Bueno, porque toda esa parte, ustedes vieron que en el medio se mete, en el 26.1, Job respondió así. Y después en el 27 continuó Job con su discurso y dijo. Es decir, esto es por lo que yo les decía que el libro de Job es un libro que tiene muchos problemas de crítica textual y muchos problemas el texto no es un texto unitario, no es un texto que tenga integridad. Entonces pasan mucho estas cosas. Uno se puede dar cuenta por la temática, ¿no? Porque fíjense, Bildad viene hablando en versículo 25, capítulo 25, versículo 2, es Dios un temible soberano que impone la paz en sus alturas, ¿quién puede contar sus tropas? ¿Sobre quién no se alza su luz? Etcétera. En el 5, 26.5 dice, se estremecen las sombras bajo tierra, tiemblan las aguas y sus moradores, el Sheol está desnudo ante él. O sea, tiene continuidad con lo que Bildad venía diciendo. Y 26, 2, 3 y 4 es un pedazo más el capítulo 27 es de Job. El 26.2, Job dice, qué bien sabes sostener al débil, qué bien socorres al brazo impotente, qué buenos consejos das al ignorante, qué enorme talento has demostrado, a quién diriges tus palabras, quién te inspira lo que dices, irónicamente, ¿no? Entonces, Bildad, 26 del 5, 25 completo, más el 26 del 5 al 14. Bien. Bildad tiene la misma postura que venía sosteniendo, es decir, que no le gusta la pretensión que tiene Job de considerarse recto y por lo tanto litigar con Dios, porque Bildad cuestiona el hecho de que alguien se considere tan justo ante Dios, ¿no? Y además Bildad piensa que nadie puede oponerse a Dios, porque Dios es Señor de su creación y además mantiene una distancia infinita con las criaturas. Entonces Job, ¿cómo pretende litigar con Dios? Bueno, que es un poco, cómo pretende litigar con Dios es un poco lo que aparece en el versículo 26 del 5 al 14, ¿no? Bien. La respuesta de Job a esto está en él, a ver si está bien ahí. Job, tenés que bajarlo, José Luis. Bueno, o Job. ¿Cómo lo bajo? Sí, porque el discurso de Bildad era lo que está todo mencionado ahí. Sí. Y después Job responde, para agregarle cuáles son las partes en las que Job responde. Job responde en el 26 del 1 al 4, y en el 27 del 1 al 12. Bueno, el 26
perdón, yo me equivoqué, está bien esto. En el 26, él en realidad le está respondiendo a Bildad, ¿no? Irónicamente, que bien sabes sostener al débil, que bien socorres al brazo impotente. Es decir, en un texto que está cargado de ironía, lo cuestiona respecto de toda la insensibilidad que tiene y le muestra cómo, acá se lo dice directamente a él, lo absurdo de su discurso, pero en realidad él lo piensa de lo absurdo que son los discursos de los tres que lo están tratando de ayudar, ¿no? Y en el 27, del 2 al 6, ese sí lo podemos leer, Job, ¿qué va a hacer? Ahí se va a reafirmar en su postura y no piensa darles la razón a sus amigos de ninguna manera. Él se va a mantener en su postura, ¿no? Dice 27.2, lo juro por Dios, que niega mis derechos, por Shaddai, que me harta de amargura, que mientras siga respirando y me anime el aliento de Dios, mis labios no dirán falsedad, ni mi lengua proferirá mentiras, pero no pienso darles la razón. Me mantendré cabal hasta la muerte, me aferraré a mi justicia sin ceder, no me reprocho ninguno de mis días. Que mi enemigo acabe como el malvado, mi adversario como el injusto. Bien, entonces él se mantiene firme en lo que él piensa de sí mismo, ¿no? Y ahí en el 27, capítulo 27, es lo que acá yo puse discurso atribuido a Sofar, ven que empieza otra vez, donde dice capítulo 27, versículo 13, empieza otra vez el tema de la suerte de los malvados, por lo cual es discurso de alguno de los amigos, ¿no? Esta es la suerte que Dios da al malvado, la herencia que recibe el violento, si tiene muchos hijos caerán bajo la espada, nunca su prole se hartará de pan. Es de alguno de los hijos, porque el discurso sobre los malvados de Job es muy distinto a este. Cuando Job habla de los malvados, dice que lo que él ve es que les va bien. Así que este es otro discurso donde se habla de lo mal que le va a los malvados. Y como falta el discurso de Sofar, se puede atribuir esta parte a Sofar. Por eso poníamos ahí discurso atribuido a Sofar. No está introducido como se hace siempre, y Sofar dijo o Sofar respondió. Pero evidentemente, versículo. Pero evidentemente, internet, no, porque me salió un cartel de internet. Evidentemente es el mismo discurso que vienen manteniendo los amigos sobre la suerte de los malvados. Así que al faltar el de Sofar introducido, se puede directamente pensar que esta parte le podía corresponder a Sofar porque no tiene un tercer discurso en esta tercera vuelta de discursos. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una síntesis de la posición de los amigos de Job, antes de pasar a lo que sigue. Una síntesis de la posición de los amigos de Job. Los amigos de Job podríamos decir que tienen una antropología o una visión del hombre muy pesimista, ¿no? Para ellos, como decía en el capítulo 5, el hombre nace para sufrir. Todos son pecadores, la vida es frágil y algo muy importante que es el tema de la visión que tienen ellos de la sabiduría. El ser humano carece de sabiduría. Ellos piensan, los amigos piensan, porque después ven que viene en el capítulo 28 el cántico a la sabiduría, que va a traer una postura sobre la sabiduría que es distinta a la de los amigos y que es distinta a la de Job. Los amigos piensan que hay una sabiduría que es accesible a los hombres y hay otra sabiduría que es misteriosa, que es propia de Dios y a la cual los seres humanos no tienen acceso, ¿no? Los amigos piensan que Job afirma su inocencia porque le falta sabiduría. Si él tuviera otro tipo de sabiduría, a la cual igual piensan que es imposible acceder, se daría cuenta que no es inocente. La imagen de Dios que tienen los amigos es la imagen de un creador todopoderoso a quien nada ni nadie se resiste. O sea, Dios está muy más allá del ser humano, muy más allá de su creación,
¿no? Y nada ni nadie se resiste. Además, ellos piensan, obviamente, que Dios es un Dios sumamente justo, que actúa siempre con justicia y con equidad, y por eso es el garante del mundo. También piensan los amigos de Job que la conducta humana a Dios no le afecta, pero no es indiferente. No es indiferente a la conducta humana, pero no le afecta por ahí como quizás Job piensa que debería afectarle. Uno podría decir que los amigos representan lo que uno llamaría la ortodoxia tradicional, que estaría encarnada en la doctrina de la retribución. La doctrina de la retribución es lo que en ese momento era la ley, era la ortodoxia, ¿no? Lo que se sostenía oficialmente. Y que es lo que precisamente el autor del libro de Job va a cuestionar en todos sus discursos. También los amigos nunca van al corazón del problema, al dolor de Job, nunca llegan, nunca llegan. ¿Por qué? Porque se los impiden sus convicciones teológicas, vamos a decir así. Ellos quieren quedarse tranquilos con la fe que tienen, con las ideas teológicas que tienen, entiéndase la teoría de la retribución, quieren que nadie se la cuestione, en el concepto que tienen de Dios, en el concepto que tienen de su justicia, y la única forma de quedarse tranquilos con todo eso es decir que Job está equivocado. Porque si Job tuviera razón, todas esas certezas que ellos tienen, por lo menos empezarían a ser cuestionadas. No voy a decir que se caerían, pero por lo menos tendrían que empezar a ser cuestionadas. Pero como ellos no quieren dudar de lo que creen, quieren seguir sosteniéndolo, no van a permitir que nada se los cuestione. Entonces, fíjense que van a preferir cambiar la realidad en vez de cambiar sus certezas. Entonces, Silvia, creen en el mérito. Sí, creen en todo lo que planteaba la teología, digamos, oficial de la época, ¿no? Es decir, prefiero que Job, es mejor pensar que Job está equivocado y que en realidad es un hombre pecador, a que yo revise mis teorías teológicas. Esa es la postura de los amigos, ¿no? Quieren salvar sus ideas tradicionales. Hay un autor, Bruno Maglioni, que dice, que a mí me gustó mucho, dice, poseen demasiado la verdad como para correr el riesgo de seguir buscándola. Repito la frase, poseen demasiado la verdad como para correr el riesgo de seguir buscándola. No vaya a ser que si la sigo buscando, lo que yo creía que eran las verdades y las certezas absolutas que tengo, no lo sean, y se me cae todo el edificio. Bueno, eso es lo que le pasa a los amigos. En realidad los amigos no están ni siquiera defendiendo a Dios. Los amigos lo que defienden son sus ideas sobre Dios, acerca de Dios, ¿no? Y fíjense que esa defensa de lo que ellos creen de Dios los lleva hasta el extremo de denigrar al ser humano. ¿Por qué? Porque ya no pueden ver en Job una persona, ven en Job un pecador. Y eso es porque no pueden renunciar a las ideas que tienen. Y no solo renunciar, sino ni siquiera se permiten cuestionárselas bajo ningún punto de vista. Bueno, ese entonces es un poquito en síntesis cuál es la postura de los amigos de Job. Ahora viene un capítulo 28, que es el cántico a la sabiduría, que también es un capítulo que, igual que los discursos de Elijú, que vendrán después en la segunda sección poética, está como intercalado en otro momento. O sea, no responde, digamos, al orden, a la estructura narrativa que viene teniendo el texto. No tiene nada que ver con el final del 27, ni tiene nada que ver con el inicio del 29, o sea, no hay conexión entre 28 y el final del 27, y entre 28 y el comienzo del 29. Hay una discontinuidad, ¿no? Entonces,
se cambia el tono, pero se cambia también el contenido, porque ya el capítulo 28, ¿qué va a ser? Va a ser un canto a la sabiduría, ¿no? Es un canto o un elogio de la sabiduría. Este cántico, o este capítulo 28, no se sabe quién lo pronuncia. Como decíamos, no hay transición entre el capítulo 27 que lo precede ni el 29 que lo continúa. El estilo es diferente del resto del libro de Job, porque tiene un estilo más reflexivo, argumentativo, y además es diferente respecto al tema. ¿Por qué? Porque este capítulo niega radicalmente la posibilidad de acceder a la sabiduría divina. Para el autor de este capítulo 28 es imposible acceder a la sabiduría divina. Acuérdense que los amigos, por ejemplo, decían que había dos tipos de sabiduría, una accesible y una inaccesible. Bueno, para el autor del capítulo 28 es imposible el acceso a cualquier sabiduría. Vamos a leer en el 28 los capítulos 9 al 13. Dice en el 9, el hombre manipula el pedernal, revuelve el interior de las montañas, abre canales en las rocas y descubre objetos preciosos, explora las fuentes de los ríos y saca lo oculto a la luz. Pero, ¿de dónde sale la sabiduría? ¿Dónde se encuentra la inteligencia? El ser humano desconoce el camino. No se encuentra en la tierra de los vivos. Dice el abismo, no está en mí. Dice el mar, no está conmigo. No se puede adquirir con oro puro, no se paga a precio de plata. Vale más que el oro de Ofir, que el ágata preciosa y el zafiro. No la igualan el oro y el vidrio. No se cambia por copas de oro fino. No cuentan los corales y el cristal. La sabiduría es más cara que las perlas. No la iguala el topacio de Cush, vale más que el oro más puro. Y vuelve a repetir en el versículo 20 lo que había dicho en el versículo 12. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Dónde se encuentra la inteligencia? Y en el versículo 23 responde, solo Dios ha encontrado su camino, solo Él conoce su morada. Entonces ven que el autor de este capítulo no tiene sintonía con el resto del capítulo de Job. Para él directamente no es imposible el acceso porque solamente Dios conoce la morada de la sabiduría, ¿no? Job y sus amigos asumen que que hay una sabiduría accesible. El autor del capítulo 28 no. Por ejemplo, en el capítulo 15, en el versículo 18, Elifaz decía, voy a hablarte, escúchame, te contaré lo que he visto, lo que cuentan los sabios sin tapujos, la tradición recibida de sus padres. Es decir, hay en el versículo 15 a 18, Elifaz está dando por descontado que existen los sabios y que existe una tradición recibida de los padres que es sabiduría. Alguien puso ahí recién una pregunta, pero no la terminé de ver. En el 8, a ver. El versículo 28 no da una definición de la sabiduría humana. No da, porque directamente no hay una sabiduría humana. Es decir, hay un respeto a Dios ahí, me parece. Bueno, lo que pasa es que 28. el concepto bíblico de sabiduría en general responde a lo que es el temor de Dios. Eso sería la definición de Claro, ahí. sabiduría en la Biblia. El temeroso de Dios es el hombre sabio. Acá y además siempre se habla de otro tipo de sabiduría. Es una sabiduría práctica que tiene que ver, por ejemplo, con las profesiones, con los trabajos, con un montón de cosas. Acá el autor está haciendo referencia a que hay una sabiduría superior, que es la sabiduría que en todo caso te ayudaría a explicar el porqué del sufrimiento. Y a esa sabiduría no tiene acceso el ser humano. Por eso, de alguna manera, ellos no encuentran respuesta al sufrimiento. El autor del capítulo 28 es como que se cansó de los discursos de los amigos de los capítulos anteriores, y como vio que no se llegaba a nada,
agregó esto para decir, bueno, basta de discutir, porque ustedes están queriendo entender temas que son inaccesibles al ser humano porque están en la sabiduría de Dios, a la cual el ser humano es una sabiduría trascendente, superior, a la que el ser humano no tiene acceso. Por eso no pueden llegar a nada. Un poco esa es la idea de este capítulo 28, ¿no? Por ejemplo, igualmente, este poema también tiene problemas de integridad en sí mismo, porque dentro del problema que mantiene una unidad, que es no se puede acceder a la sabiduría de Dios, sin embargo, hay alguien que metió mano porque opinaba lo contrario e hizo una pequeña corrección. Por ejemplo, en el versículo 28. El versículo 28 dice, y dijo luego el hombre, el temor del Señor es sabiduría, apartarse del mal, inteligencia. Es decir, alguien retocó, agregando este último versículo, porque no estaba de acuerdo con la postura que se manifiesta acá sobre la sabiduría, y puso, sí, el temor del Señor es sabiduría, o apartarse del mal es inteligencia. Es decir, Es sí más hay un una proverbio. sabiduría. ¿Cómo? Es más un proverbio. No, sí, es la forma de escribirla, tipo Claro, proverbio. porque si uno busca la concordancia en proverbios y ve Proverbios 1:7, está hablando Sí, más o menos de lo mismo. El principio de la sí, sabiduría es el temor del Señor, y los insensatos desprecian la sabiduría en la enseñanza. claro, Dice 1:7 de de Proverbios. proverbios, sí, como proverbios es otro de los proverbios y Job son por Claro, excelencia los libros tiene un parentesco sapienciales. con ese versículo de Proverbios, Sí, este no, no, y 28. más o menos las temáticas se repiten, es decir, esto que yo decía recién, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, eso lo mantienen todos los libros sapienciales. Siempre en la Biblia ese es el principio de la sabiduría, ¿no? Pero bueno, se ve que alguno no estaba de acuerdo con este capítulo 28 tan tajante, ¿no? Que no hay ningún tipo de acceso a la sabiduría de Dios, y agregó esto como diciendo, sí, el ser humano puede acceder de alguna manera a la sabiduría, ¿no? Que es un poco la postura en general de los sapienciales. Bueno, bueno, Pero no estaban los libros, perdón, pero no estaban los libros de los profetas todavía, o sea, Dios hablando a través de los profetas, ¿no es algo de esto que está planteando? ¿algo de qué en concreto? Esto del último capítulo, decía, el que escribe el último versículo, ¿no está planteando un poco eso? Sí, lo que pasa es que, a ver, quizá, a ver, los profetas se manejan con sabiduría, pero no es tarea de esos libros, digamos, explicitar, como explicitan los libros sapienciales, en qué consiste, reflexionar sobre la misma. A lo mejor se manejan con sabiduría, pero no hay en los libros proféticos, como propio de los proféticos, reflexiones sobre la sabiduría, ¿no? Puede haber, digamos, pero no es lo propio del libro profético, en cambio sí es lo propio de este tipo de libros, ¿no? Entonces, este poema se refiere a una sabiduría trascendente que el ser humano no puede adquirir por sus fuerzas, por más esfuerzos que haga. Bien. Entonces, lo que está, repito lo que dije recién, el autor del capítulo 28 está sugiriendo que no van a poder resolver el tema que se están cuestionando y que están debatiendo. No lo van a poder resolver porque pertenece a un ámbito que está más allá de las posibilidades humanas. Entonces, hay que entrar de otra manera o hay que hacer otras cosas para poder acceder y tener otra idea sobre este tema que se está debatiendo o llegar a alguna conclusión, ¿no? Bueno, más adelante hay una propuesta, el libro tiene una propuesta. Bueno, solo por gracia de Dios se puede llegar a participar, que sería un poco lo que apunta el temor del Señor. O sea, Sí. solo por gracia de Dios se puede acceder, y es un poco lo que dijimos muy al principio del libro, que la gracia es algo que hay que pedirla, es un don, ¿no? La sabiduría es una gracia que hay que pedir y que solo Dios puede darla. Eso sí lo tienen claro la mayoría de los libros de la Biblia, ¿no? Bueno. Ahora, fíjense que este poema
no es una simple adición, es decir, alguien vino y agregó este poema como un agregado, ¿no? Sino que en realidad el autor que agregó este libro lo que intenta es hacer una corrección sobre la idea que se viene expresando respecto de la sabiduría, ¿no? O sea, la sabiduría la posee solamente Dios, ni Job ni los amigos. ¿Mm? Bueno, bueno, después vamos a ver que este capítulo 28 anticipa un poco algo que va a aparecer cuando Dios hable en capítulos que vienen más adelante, ¿no? Pero esos capítulos que vienen más adelante van a insistir mucho en la distancia que hay entre el creador y la criatura, que es un poco también lo que manifiesta implícitamente este capítulo, ¿no? No se puede acceder porque la distancia que hay entre Dios y las criaturas es muy grande. O sea, el punto del autor del problema es que no podemos esperar, dice un autor, una solución, entre comillas, inteligente a los problemas expuestos por Job. Es decir, que no es una solución a la que llegaré planteando dilemas teológicos. Eso sería una solución inteligente. El autor lo que les quiere decir es eso. Ustedes podrán seguir debatiendo posturas teológicas para tratar de acercarse, y ese no es el camino. Bueno. Muy bien. Virginia, Sí, que hay un par de preguntas, un par de declaraciones en el chat sí. de Juan José y de Silvia A ver. sobre el tema de la sabiduría. El versículo 20. Sí, eso es lo que ya dije, el versículo Eso 28. ya está, eso ya está. Perfecto. Sí. Y el de Silvia, los discursos son todos vanos porque solo Dios alcanza la sabiduría. Sí, eso es lo que quiere decir el capítulo 28, que no sigan discutiendo porque a la sabiduría de Dios no puede acceder el ser humano. El único que conoce y sabe todo es Dios mismo. Entonces, por eso lo pone justamente acá, cuando terminan todos los discursos, y antes de que Job haga su intervención final, como también para advertirle a Job, mirá, mejor ir por este lado, ¿no? Por eso se puso en este lugar el capítulo. Pero es lo que piensa el autor, sí, que todos los discursos son vanos, porque no se puede acceder a la sabiduría de Dios, es cierto. Bueno. Entonces este es el 28. Muy bien. Vamos a pasar ahora a lo que sería la segunda sección poética. Estamos cuando ya terminaron estos discursos. Y que va a empezar en el capítulo 29 y va a terminar en 42.6. Ya en 42.7 empieza la parte final de lo que era la leyenda, del Job bueno que se arrepiente y que Dios le devuelve todo por duplicado, ¿no? Entonces, esta segunda parte va a llegar hasta el versículo inmediatamente anterior. El capítulo, los tres capítulos en los que habla Job, que van a ser el 29, el 30 y el 31, así en una super síntesis, podríamos decir que Job en el capítulo 29 se va a dedicar a hablar nostálgicamente, por decirlo de algún modo, del pasado glorioso que tuvo. Eso en el capítulo 29. En el 20 va a hablar no sobre el pasado, sino sobre su presente. Y va a hacer un lamento sobre lo que está viviendo ahora. Se va a dedicar en el 30 a hacer un lamento sobre lo que está viviendo ahora. Y en el capítulo 31 lo que va a hacer es una exposición de su inocencia, una exposición bastante apasionada, ¿no?, de su inocencia, que va a terminar con un desafío a Dios. En el fondo, en estos tres capítulos, lo que uno puede percibir es que hay en Job una nostalgia, como dijimos, o una añoranza de otros tiempos que él vivió, tiempos mucho mejores a los que está viviendo ahora, ¿no? Tiempos en los que él tenía una vida intachable, y no lo que está pasando ahora, y que además se ha quebrado todo esto sin un motivo razonable, que eso es lo que a él más le preocupa. Bueno,
Capítulo 29. Vamos a leer de los versículos del 2 al 10. Esos capítulos 29, esos versículos, perdón, están centrados en el honor que Job había tenido en la sociedad. Este es un punto importante. ¿Por qué? Porque a Job no le interesa que Dios le devuelva todos los bienes que le sacó. No es ese su objetivo. Job lo que quiere es que le devuelva su honor, es decir, el lugar que él tenía en su familia, en su sociedad, en su pueblo. Eso es lo que le devuelva. Los bienes no le interesan, quiere que le devuelva el honor. Y eso se ve bien reflejado acá, ¿no? En el capítulo 29, versículo 1 dice: si pudiera recuperar el tiempo pasado, los días en que Dios me protegía, cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y a su luz caminaba en tinieblas, tal como era en los días de mi otoño, cuando Dios protegía mi tienda, cuando aún Shaddai me acompañaba y cuando todos mis hijos me rodeaban, cuando bañaba mis pies en leche y la roca destilaba arroyos de aceite. Si salía a la puerta de la villa o instalaba mi asiento en la plaza, los jóvenes al verme se apartaban, los ancianos se ponían de pie, los notables dejaban de hablar y ponían la mano en su boca, cesaba la voz de los jefes, se pegaba su lengua al paladar. Me escuchaban todos expectantes, en silencio para oír mi consejo. Me callaba y nadie replicaba. Gota a gota sorbían mis palabras, me esperaban como a lluvia temprana, recibían la lluvia boquiabiertos. Si yo les sonreía, apenas lo creían. De mi rostro no perdían un gesto de favor. Me ponía al frente marcando el camino. Como rey instalado entre sus tropas, a mi gusto los guiaba por doquier. Ven que lo que él extraña no, lo que él quiere que le devuelvan es su posición en la sociedad, pero ¿por qué? Porque era una persona que tenía un cierto ascendiente sobre las personas, tanto de su familia como de su pueblo. Y él siente que eso es lo más valioso que ha perdido, ¿no? El lugar que él ocupaba. Virginia, Sí, eso que decís está bárbaro y maravilloso, porque no es que lo quiere eso, me parece, ¿no? Porque sea un soberbio o un poderoso, no, o porque sea un narcisista, o porque quiere que los demás lo veneren, sino porque quiere restablecerse como justo, o exacto, sea, quiere restablecer su vida de integridad, no sí, como una cuestión de enarbolarse por encima, sino porque es lo que él siente eso, él sabe que le corresponde por su integridad moral, ¿no? Me parece a mí que eso está bárbaro lo que decís. sí, es muy importante porque además él lo que describe un poco ahí es todo lo que el hombre íntegro puede hacer por los demás. Claro, claro, Y eso él siente que se ha perdido. Él ahora no es ya un referente para nadie, entonces no puede ayudar a nadie, ¿no? impresionante, Eso es impresionante. muy, sí, sí, muy patente. En mi Biblia termina diciendo como quien consuela a afligidos. Mm. ¿En qué versículo? En el 25. En el 25. Pará, pero Yo, 25, sí, me ponía al frente marcando el camino, como rey instalado entre sus tropas, a mi gusto los guiaba por doquier. Sí, es más lindo la traducción que tiene tu Biblia. dice como quien consuela a afligidos. Sí, 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 sí. Bien. En el capítulo 30 es el lamento de Job, como dijimos, por su situación presente, que contrasta terriblemente con su pasado. Fíjense que en el capítulo 30, vamos a leer en los versículos 1 al 15, algunos versículos.
Por ejemplo, el 1 dice: ahora en cambio se ríen de mí personas más jóvenes que yo, a cuyos padres no habría dejado al frente de los perros de mi rebaño. En el 8, gente villana y sin apellido, gente expulsada del país, ahora en cambio me hacen coplas y hasta me sacan refranes, se alejan de mí horrorizados, escupen a mi paso sin reparo. Es decir, es una manera de mostrar que paradójicamente los que antes estaban abajo de él, digamos, ahora están arriba de él, ¿no? Entonces, pero gente villana en el sentido de los que de alguna manera responden a esa imagen de que no se ocupaban directamente, ¿no? Que estaban, eran de alguna manera puestos marginados por la misma sociedad, por las actitudes que tenían. Bueno, incluso esa gente ahora se burla de él, ¿no? Bueno. Y en los versículos, en el capítulo 30, a partir del versículo 16 hasta el final, hasta el 31, se van a centrar en que Job va a decir claramente que Dios es la causa de todo lo que le está pasando, que Dios es la causa de su miseria presente, ¿no? Bueno. Y en el capítulo 31, Job va a fundamentar el alegato de inocencia que hizo permanentemente, que hizo siempre a lo largo de todos estos capítulos, ¿no? Desde el 7 al 34, desde el capítulo 7 hasta el 34, versículo 34, va a ser una especie de examen de conciencia. Trata a Dios de cruel en los versículos 20 al 23 del 30. 20 al 23 del 30. Sí, te pido auxilio y no respondes, me presento y no haces caso, te has vuelto cruel conmigo. Tu fuerte mano se ceba en mí, me haces cabalgar sobre el viento, sacudido a merced del huracán. Sé que me devuelves a la muerte, al lugar donde se citan los vivientes. Sí. Bueno, acá entonces en el capítulo 31 hace como una especie de examen de conciencia que va a terminar en una confesión de inocencia, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 7, si aparté mis pies del camino, dejándome llevar por mi capricho, o algo ensució mis manos, que otro coma mi siembra, que me arranquen mis retoños. Si cedí a la atracción de otra mujer, y en la puerta de mi amigo aceché, que muela para otro mi esposa, que un extraño se acueste con ella. En el 38, en el 38. Si mi tierra protesta contra mí, fíjense que la Biblia de Jerusalén ordenó los versículos, porque pasa del 15 al 38, versículo 15 al versículo 38. La Biblia de Jerusalén ordenó los versículos en el orden que la Biblia considera que deberían haber ido, ¿no? Por eso tenemos 15 y a continuación 38. Si mi tierra protesta contra mí y sus surcos lloran juntos, si he comido sus productos sin pagar, explotando a los aparceros, que en vez de espigas dé espinas, en vez de cebada ortigas. Retoma el 16. Si me cerré a la necesidad del débil y dejé morir de llanto a la viuda, si comí solo mi ración sin compartirla con el huérfano, 19. Si vi sin ropa a un transeúnte, sin nada que ponerse a un indigente, 21. Si alcé mi mano contra el huérfano, por contar con apoyo en el tribunal. Es decir, es lo que habíamos dicho antes, ¿no? Es un examen de conciencia donde se pone el acento en pecados de tipo social, que son en realidad los pecados que le habían sacado en cara a sus amigos, de los cuales él hace la confesión para terminar diciendo de todo esto soy inocente, y no pecados, los clásicos pecados que se usa en el Antiguo Testamento. Se trabaja mucho, que es el tema de los pecados contra el culto, contra la liturgia, ¿no? Los pecados que tienen que ver con la impureza. Acá se apunta claramente a los pecados sociales.
Bueno, y fíjense que en los versículos, por ejemplo, dentro de esta, o sea, es decisiva la conducta social, pero también es decisiva la relación con las riquezas, ¿no? Acá en los versículos 24 y 25, él dice, no puse mi confianza en el oro, ni llamé seguridad al oro fino, no puse mi gozo en mi inmensa riqueza, en bienes adquiridos por mis manos. También eso forma parte de su examen de conciencia, ¿no? Hay otro autor, Weiser, que propone, dice que este capítulo 31 es como que es el capítulo dentro de la Biblia que tiene el ideal ético más elevado anterior al Sermón de la Montaña, ¿no? Como que el antecesor del Sermón del Monte sería este capítulo 31 de Job, por el ideal ético que propone. Bueno, vamos a hacer y terminamos con esto, un resumen de la posición de Job. Así como hicimos un resumen de la posición de los amigos, vamos a hacer un resumen de la posición de Job. La actitud predominante en Job es una actitud rebelde y contestataria, ¿no? Acusa a Dios de tratarlo gratuitamente como un enemigo, como si él fuera su enemigo, y por eso Dios es injusto. Ahora, hay cosas importantes que hay que rescatar. Que Job no abdica de su fe. Por eso su pelea siempre es entre la imagen de Dios que tenía y esta que se hizo ahora a raíz de la desgracia en la que vive, ¿no? Y no opta por la idolatría. No dice, bueno, este Dios podría perfectamente haber hecho eso. Este Dios que me pone en esta situación no me gusta, voy a buscarme otro, que es lo que mucha gente hacía habitualmente. No, él se mantiene y quiere solucionar el tema con este Dios, porque Job conoce algo de este Dios que hace que no pueda irse a buscar en otro lugar, sino que lo tiene que resolver con este mismo Dios el problema. Pero está en una situación tan desesperada que termina asumiendo actitudes contradictorias. Eso lo vemos permanentemente en su discurso, ¿no? Quiere que Dios se olvide de él, que le dé un respiro, pero al mismo tiempo se lamenta porque no lo encuentra, porque no sabe dónde está, porque se esconde de él. También Job piensa que como en el mundo reina la injusticia, para él Dios está ausente, lo decía en el capítulo 24, o al menos es indiferente, ¿no? Job también confía que llegará a encontrarse con Dios, que Dios le hará justicia, hay veces que siente que va a ser absuelto, pero hay algo importante que es que él necesita saber cuál es la culpa que acarrea y que le trae tantas desgracias, ¿no? Porque él eso es lo que no puede ver. Job sabe que ante Dios el ser humano es nada, pero también sabe que los seres humanos somos criaturas de Dios. Por eso él muchas veces apela a su condición de criatura. También Job sabe o piensa que Dios nunca es derrotado en un juicio, que siempre gana él. Entonces, por eso, nadie puede reclamarle ni pretender tener la razón frente a él. Pero esto a Job le provoca un dilema, porque por un lado eso sería la justicia de Dios, pero por otro lado también está la justicia del justo Job, que es él. Entonces, ¿cómo compatibilizar esas dos cosas? Bueno, Job también tiene claro que Dios no puede ser encasillado en esquemas puramente humanos como hacen sus amigos. Job ya intuye, después lo dirá explícitamente, pero Job ya va intuyendo que Dios, como dicen algunos filósofos, es el totalmente otro. Es decir, como que no podemos llegar a conocer realmente todo lo que es Dios, y a veces eso hace que quedemos prisioneros, que querer eso nos termina siendo prisioneros de nuestros esquemas que tenemos sobre Dios. Y eso es lo que ve de sus amigos, que sus amigos terminaron prisioneros de las ideas de Dios que tienen,
y aferrándose a esas ideas, no pudieron abrirse a ningún otro presupuesto, a nada, a nada. Entonces, queda bien claro además que Job tiene un discurso y sus amigos tienen otro discurso y que son contrapuestos, ¿no? El discurso de Job, ¿en qué se basa? Job dice, yo veo que hay justos que les va bien, malos que les va bien. Es decir, el discurso de Job se basa en la observación y en lo que él razona a partir de lo que ve. Job es una persona, es crítico y además es muy poco conformista. No le convence cualquier respuesta, busca permanentemente. Y no tiene miedo de poner al descubierto las deficiencias que tienen los discursos de sus amigos, ¿no? Él está abierto. Los discursos de los amigos tienen, están defendiendo con la doctrina de la retribución, que es lo que podríamos decir que era la opinión común de la época, ¿no es cierto? En cambio, Job está abierto a verdades que sean distintas de esa opinión común, cosa que los amigos no están abiertos. Además, Job es muy escéptico frente a la teología de sus amigos. Es decir, es muy escéptico frente a una teología que se ve desmentida por la realidad observable. Es decir, sí, la teología sostiene esto, mantiene esto, pero yo miro la realidad y la realidad desmiente lo que esa teología dice. Entonces él duda de esa teología. Los amigos, cuando pasa eso, ¿qué hace? Dudan de la realidad en vez de dudar de la teología. O sea, los amigos se basan en una teología que tiene ideas que ellos heredaron del pasado, ¿no? Y creen que ponerlas a crítica, que someterlas a crítica, que cuestionarlas, es algo que es perjudicial, ¿no? Sobre todo cuando se cuestionan voces autorizadas, lo que nosotros llamaríamos las voces, especialmente las voces de la tradición. Los amigos son el fiel reflejo de que no pueden dejar cuestionar esas voces autorizadas, porque si no, estamos abriendo las puertas al caos. Esa es la postura de los amigos, ¿no? Fíjense que además defienden hasta terca y agresivamente esas posturas. O sea, no solo las defienden, sino que las defienden agresivamente, como si fueran verdades incuestionables acerca de Dios. Y Job lo que está mostrándoles es que esas verdades no son incuestionables, porque la realidad dice otra cosa. En 42:7, como les dije antes, Dios dará la razón a Job. Bueno. Job también sabe que necesita de alguien para resolver su situación. Entonces busca mucho un mediador, que era lo que antes aparecía como un testigo y que después aparece como el Goel. Pero como Dios es el culpable de su situación, ¿quién lo podrá librar de su situación? Teóricamente, él para que lo ayuden tendría que acudir a Dios, y acá es donde vuelven a aparecer estos temas que mencionábamos antes, de las dos, del Dios injusto y de la otra imagen que él tiene, y que quiere apelar a la imagen del Dios justo para que lo ayude a mediar frente a la imagen que él tiene ahora del Dios injusto. Y ahora vuelvo, con esto termino, a lo del Goel, que habíamos visto antes en el capítulo 19. Vamos a volver al capítulo 19. Porque esos versículos, o sea, ahí escuchamos de labios de Job, quizá la expresión más audaz de confianza de Job, ¿no? De todo lo que ha dicho. Él dice en el 25, yo sé que mi defensor vive, yo sé que vive mi defensor, que vive o que está vivo o que está o que existe mi defensor, que se alzará el último sobre el polvo. Es decir, ustedes saben lo que era la figura del Goel, ¿no es cierto?, en la tradición bíblica. El Goel era el vengador de sangre. Lo que hacía que era el Goel era restaurar la dignidad que había sido pisoteada por otros, y era básicamente un defensor que protegía al más débil cuando el más débil había sido abusado por parte del más fuerte, en diferentes circunstancias de la vida, ¿no? Si el Goel humano fallaba, es decir, si no podía salir en la defensa del débil, sí, redentor, exactamente, sí, también se traduce como redentor.
Si fallaba defendiéndolo, o si directamente el Goel humano no existía por X motivo, por ejemplo, cuando tenía que, en la ley del levirato, por ejemplo, que se tenía que casar con el pariente más con el hermano del difunto, y no había, y entonces había que buscar el pariente más próximo. Bueno, eso después hace que en toda la tradición bíblica, las personas que no tienen un Goel, porque no tienen familia generalmente, Dios se va a hacer personalmente Goel, o sea, defensor de ellos, de todos los que son pobres y no tienen familia que asuma su defensa. Esto también era doctrina común. Entonces, apelar al Goel para Job era su último recurso para obtener justicia. Repito lo que dije antes, si uno pregunta, ¿quién es el Goel al que apela Job? Yo sé que mi Goel está vivo y él me va a defender. Obviamente es Dios, pero como dijimos, no el Dios enemigo, sino el Dios justo, cuya justicia Job no logra entender. En otros capítulos está invocado como testigo, como árbitro, como vimos. Job vuelve otra vez a oponer una vez más las dos ideas de Dios. A ver si queda algo más. Bueno, Job ya no ve futuro, hasta el punto, bueno, en síntesis, Job tiene la seguridad de que al final Dios le dará la razón porque él es inocente y le restituirá su honor, que es lo que a él le preocupa. Por eso insiste en un encuentro cara a cara con él. En su esfuerzo por comprender a Dios, y esto es muy importante, Job no se aferra a ideas preconcebidas, sino que se deja cuestionar por la experiencia propia y por la experiencia de los demás. Esto es muy importante. Es decir, que Job tiene, como podríamos decir así, una teología de corte más existencialista, porque es una teología que está basada en la realidad, no en puras ideas o en puras teorías. En cambio, sus amigos tienen una teología basada en dogmas a priorísticos, ¿no? El Dios de los amigos es un Dios calculable, es un Dios predecible. ¿Por qué? Porque cuando hay esta situación va a actuar de esta manera, si son buenos actúa de esta, si son malos actúa de la otra. Es un Dios calculable y predecible. Bueno, este Dios a Job no le da respuesta. Para Job no tiene respuesta. Muy bien. Y el libro de Job advierte entonces, uno podría decir, sobre un hecho fundamental, que no se puede hablar categóricamente de Dios. Es decir, todo discurso teológico que nosotros tengamos sobre Dios es siempre una aproximación, porque todo discurso teológico es un discurso humano. Entonces siempre va a ser una aproximación y siempre Dios es más que nuestras palabras sobre Él, todo lo que podamos decir acerca de Él. Es un misterio mucho más profundo que lo que puede captar la mente humana. Entonces hay que tener mucho cuidado. El libro de Job de alguna manera nos advierte que hay que tener cuidado en creer que la idea que nosotros tenemos o que yo tengo sobre Dios es Dios. Porque esto queda bien claro con los amigos. Los amigos terminaban defendiendo no a Dios, sino a las ideas que tenían sobre Dios. Y cuando uno cree, uno no puede creer que las ideas que tiene sobre Dios sean Dios mismo. Cuando uno cree eso, es cuando no se deja cuestionar, cuando no se deja interpelar, cuando la experiencia no le dice nada, cuando no las puede cambiar esas ideas, etc. Bueno, en esto me parece que el libro de Job es nos advierte con algo importante, ¿no? Ahora, Bueno, Virginia, sí, el sí, tema del pedido de Job, que Dios sí. lo atienda, pero no termina siendo después de su rebeldía, no termina aceptando la doctrina porque dice, bueno, me tenés que dar lo que me corresponde porque yo soy bueno. Sí. Lo que pasa es que no te olvides que Job es, digamos, Job hasta ahora no vio otra cosa, hasta ahora Job dice la teoría de la retribución no funciona porque yo soy bueno y me va mal. Si funcionara me tendría que ir bien. O sea, Job hasta ahora
Job empieza, su punto de partida es la teoría de la retribución. Él cree en la teoría de la retribución. Lo que pasa es que a medida que se va desarrollando el libro y el diálogo, vamos a ver que esto no termina así. Es decir, Job, si bien la leyenda sí termina así, se le devolvió el doble de todo y demás, Job va a hacer una confesión en la cual uno puede ver cómo él llegó a una solución de su problema por otro camino que no fue discutiendo teológicamente ideas sobre Dios. Eso no lo llevó a ninguna conclusión. Pero planteando su inocencia, Sí, ¿no es cierto?, permanentemente. sí. Él plantea su inocencia. Entonces, al final, perdón, hasta lo que leímos ahora, esta inocencia no merece lo que me pasa. Claro, exactamente. Sí, Job es hijo, vamos a decir así, de la teoría de la retribución. Exactamente, es hijo de la teoría de la retribución, que es la de la época, solamente que se anima a cuestionarla. No acepta la aplicación directa, digamos. Claro, pero además como él no ve una solución inmediata, es permanentemente entrampado otra vez en las cosas en las que ya creía, ¿no? O sea, no le resulta fácil porque tiene que dar un paso en lo cual tendría que abandonar muchas cosas que piensa de Dios. Lo va a hacer, pero bueno, es parte de su lucha, digamos, ¿no? Ahora son todos extranjeros, hasta Job. Hasta Job. Sí, lo cual, como dijimos al principio, plantea que este es un problema de todos, de toda la humanidad me refiero, ¿no? Es un problema universal, ¿no? Bueno, gente, vamos a agradecer aquí que bueno, porque hablabas del tema de la imagen de Dios, etc. En octubre, Aldo Ranieri nos va a dar un curso sobre la revelación de Dios en nuestra imagen y cómo entra en un diálogo y en una disyuntiva, o debería entrar en una crisis entre lo que pensamos de Él y lo que Él dice de sí. O sea que vamos en continuidad con esto, ¿no? Eso va a ser en octubre y ya lo preparamos con todo. Ay, lo voy a hacer. Sí, 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 Porque no. es un tema muy interesante. Porque todo el tema del libro de Job en el fondo es un tema de la imagen de Dios. Sí, 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 sí. Por eso, y es un tema que es muy importante para nosotros, es fundamental, ¿no? Sí. No quedarse con lo nuestro, sino claramente con lo que él dice, o por lo menos en un diálogo entre lo que podemos tener de él y lo que él dice de sí, en un diálogo que siempre es crisis y crítica, ¿no? Que es lo que le Sí. pasó abajo. Bueno, gente, buenísimo Bueno, esto, buenísimo. gracias. Gracias Virginia. Muchas gracias, La Virginia. semana que viene ya es la última Gracias. clase, así que... La semana que viene sí es la